Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta, a los que nos ven por las plataformas de redes de La Silla Vacía. Dejen sus comentarios. Hoy tenemos los resultados de una investigación de La Silla Vacía y en general de la mirada de cómo le fue al sistema electoral en las elecciones del pasado 8 de marzo. Y les anticipo, a diferencia de lo que dice el presidente de la República, Gustavo Petro, no hubo un fraude masivo. Estamos desde la redacción. Laura Sanabria es la editora del Detector de Mentiras de La Silla Vacía, la unidad de chequeo de datos. Hola Laura, ¿qué más? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente en Bucaramanga, desde donde te conectas. La historia que hizo el detector y un poco que enmarca esta conversación es: los tachones en los E14 no inflaron a Paloma ni prueban fraude del 8 de marzo. Y suena raro, ¿no? Pero es que estamos aquí como respondiendo a una cantidad de desinformación que estaba circulando. Sí, Daniel, creo que lo que hace la investigación es tratar de responderle a nuestros ritmos, a lo rápido que va la desinformación, y estábamos revisando lo que había pasado con la consulta, que fueron los primeros E14 que circularon con tachones y empezaron a aparecer más cosas. Entonces revisamos más cosas para poder justamente pues responder y decir, no hay alertas, al menos hasta este momento, de ningún tipo de fraude. Los resultados son transparentes. Y pues bueno, se trata más de una narrativa que venimos hablando desde hace ya varios meses, justamente en la silla que se está construyendo. Una narrativa que se ha construido en otros países, en Estados Unidos, de la mano del presidente de allá, Donald Trump, en Brasil, de Jair Bolsonaro, y aquí en Colombia, de la mano del presidente Gustavo Petro, de los medios públicos, de RTBC, y de denuncias de ciudadanos, que yo creo que es importante tenerlas en cuenta y responderlas como seriamente, como esta que voy a poner. Este es un video de TikTok que se agarra como de unos detalles que encuentra en la revisión de los famosos formularios C14. Algunas personas me dicen que eso es mentira, que se roban las elecciones, que yo no sé qué, pero vea, me metí y a los 5 minutos de haber estado acá ya me di cuenta de ciertas cosas. Vea, acá había un punto y le pusieron un 1, le sumaron 10 votos al Centro Democrático. Acá también, vea, aquí había un punto y le sumaron un 2, es decir, le sumaron 20 votos, quedó un 23. Acá también, vea, donde claramente se ve que había un puntico. No sé si se alcanza a apreciar bien, y se ve que le están sumando votos al Centro Democrático. Entonces, pues nada, eso está a la vista de todos. Ustedes pueden... Esa es una de las denuncias. Recuerden, los C14 son esos formularios que recogen los votos de cada una de las mesas y que se pueden ver porque están todos escaneados en internet. Laura, voy a pasar directamente al trino de Petro, que como que profundiza como en esta línea. Convoco a todas y todos los abogados con experiencia en los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente, existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. Y después pone unos ejemplos que van a lo mismo. Es como la idea de que se le están poniendo votos a Paloma Valencia, que aparentemente es como la candidatura que ahora preocupa al presidente Petro. Laura. Sí, de acuerdo, Daniel. Sí. Sí, no, iba a decirte que lo primero era que el presidente puso el trino el 10 de marzo, cuando todavía no había terminado el escrutinio, es decir, no había todavía manera de decir si la diferencia entre el preconteo y el escrutinio era muy grande, ¿no? Entonces está como, ¿cuál es el asidero para que el presidente estuviera diciendo esto? Y en efecto, los formularios que comparte el presidente, varios de ellos eran sobre la misma idea de que a Paloma Valencia le estaban colocando votos. Y es importante, Daniel, como tú dices, en estas elecciones por primera vez la registraduría digitalizó las 3 copias de los E14. Y eso de pronto la gente no lo tiene muy claro, y es que cada jurado rellena 3 copias, pero la que se digitaliza la misma noche es la que se llama delegados, y era la página que estábamos viendo que consulta este ciudadano, y es usualmente la copia que siempre se utiliza para mostrar algunas decenas de formularios con tachones y decir, si hay un tachón, por ende se le están sumando votos fantasmas a cierta candidatura. Entonces déjame devolverme un poquito, simplemente como para aclararle a la gente que no está como tan
metida en los tecnicismos acá. El preconteo es lo que hace la registraduría la misma noche de las elecciones, ¿cierto? Que son como los resultados que vemos en televisión y que creo que la mayoría de los ciudadanos da como los resultados oficiales. Luego de eso hay un reconteo o como una cosa que se llama el escrutinio, que es ante una entidad distinta que se llama el Consejo Nacional Electoral, que es la que registra realmente como el dato oficial. Y lo que un poco está diciendo el presidente es que entre lo que contó la registraduría esa noche y el escrutinio, que en ese momento todavía no se había terminado, hay una diferencia, ¿cierto? Y eso es lo que entramos nosotros como a revisar en esta investigación, además como del tema puntual de las tachaduras. Entonces lo que ustedes hicieron fue, bueno, por un lado ahorita vamos a hablar de la misión de observación electoral, que es una entidad independiente de la sociedad civil que hace vigilancia electoral, que también hizo el ejercicio completo y dice que la diferencia entre ambos es muy pequeña, pero nosotros hicimos como una especie de encuesta, ¿no? Entonces fue coger de manera aleatoria un número de E14 de estos formularios para ver si realmente había unas tachaduras o unos cambios entre los formularios que indicaran que había una manipulación para uno u otro candidato. Sí, de acuerdo, Daniel, y la razón de hacerlo es porque, como mencionábamos, estos formularios de delegados que se cargan la misma noche es por un tema de transparencia, pero no hay como tal un informe y una sistematización de todos estos formularios. Pero lo que vemos en internet, pues normalmente es lo que en fact-checking llamamos el cherry picking, y es que yo cojo y encuentro 15 formularios que le muestran un taque a una paloma y digo, alerta, miren, están haciendo fraude, pero lo que yo no cuento es que me demoré 15 minutos buscando los 15 e ignoré otros tachones que pude haber encontrado. Entonces lo que nosotros hicimos fue justamente generar una muestra con un margen de error de menos del 3% y una confianza del 95% como una encuesta, y revisamos un E14 de delegados, que son estos que circulan en redes sociales, por cada municipio del país de manera aleatoria, para ver si realmente hay una tendencia de que estuvieran los tachones concentrados en algún tipo de candidato. Y el hallazgo lo que nos da es que no, los tachones no se concentran en ningún candidato. Entonces voy a poner aquí esta torta y ya se las explico. Se ven, las claves de arriba son los candidatos. Explícamela tú, Laura, mejor. Listo. Este igual es el contraste que luego hicimos con el escrutinio, pero básicamente es el mismo hallazgo que tuvimos con estos 1.131 formularios. Entonces, como les mencionaba, revisamos 1.131 municipios, sus formularios para ver en dónde se concentraban los tachones y encontramos en esa revisión que 100 mesas tenían tachones y 61 eran realmente en lo que se llama en el formulario la nivelación de la mesa. Después de haber hecho esto, lo que hicimos fue comprobar este hallazgo con el escrutinio, que es lo que cuentas, lo que realmente certifica los votos. Los notarios y los jueces de la República, al revisar el material, tienen que dejar si en la mesa encontraron un tachón o no encontraron un tachón. Y lo que encontramos con el 99% del escrutinio hasta ese momento era que, en efecto, daba lo mismo que nuestra muestra aleatoria. Y es que en el 72% de las mesas que tuvieron algún tipo de tachón, que ojo, no son todas, Sí. habían tachones en la nivelación de la mesa. Es decir, de nuevo, la mayoría de jurados se equivocan es llenando los valores que están en el inicio del formulario, que son el número total de votantes de la mesa, el número de votos que se depositaron en la urna, y si hubo algún tipo de incineración de algún voto, que eso es una cosa súper... Básicamente lo que hay que sumar es donde se equivocan. Lo que hay que sumar y... Dale. No, sí, dime. No, y que es consistente de nuevo con lo que encontró el informe que ya nos dio la Unión Europea sobre las elecciones, que en ese informe detectamos que en un cuarto de la mesa los jurados tienen confusión en cuando tienen que hacer la sumatoria y cuando tienen que identificar, una cosa es quienes votaron en la mesa y otra cosa fue quienes votaron, por ejemplo, la consulta, porque mucha gente no necesariamente votó la consulta. Los jurados se confundían mucho y pensaban, ok, nos votó 60 la consulta, tenemos que anotar 60-60. Luego se daban cuenta, no, cierto que realmente fueron 100 votantes y hacían el tachón para corregir. Claro. Se les pasaba al revés, votaron 100 personas, ponemos 100 y luego nos damos cuenta, habían 60 votos y hacían el tachón para corregir. Esa es la nivelación de la mesa. Este es uno de los ejemplos de errores de nivelación, Laura, que tú encuentras ahí. Y esto lo que indica es que es un error que no sugiere que hubo un favorecimiento o desfavorecimiento para ninguno de los candidatos, sino eran como en el cálculo general, ¿cierto?
Claro, entonces en ese caso que estás presentando, se nos damos cuenta que el tachón fue en los votos que hubo de consulta en esa mesa, que fueron 30 votos. Entonces lo que uno hace luego es mirar, bueno, cómo están consignados los votos en el resto de los candidatos. No hay ningún tachón y en efecto dio 30. Lo que hizo antes, lo que hicieron los jurados fue corregir justamente el número total de votos que había en la urna y no hubo manera de que se transmitiera ningún dato mal, porque incluso esos datos los obviamos en la transmisión, en el preconteo, porque realmente lo que se cuenta es 5 votos para Claudia, 10 para Paloma. Esos datos ni siquiera se tienen en cuenta. Nosotros estamos hablando de cómo le fue al sistema electoral en las elecciones del pasado 8 de marzo, las elecciones más complejas del ciclo electoral presidencial, porque tienen consultas interpartidistas y tienen congreso. Y le fue bien, según lo que sabemos casi 2 semanas después, cuando ya se ha ido adelantando el escrutinio. Estamos hablando con Laura Zanabria Rangel, que es la editora del Detector de Mentiras de La Silla Vacía. Y entonces, ¿por qué nos demoramos tanto? Es porque estos son como los 2 conteos, el del de ese día que hace la registraduría, el posterior que hace el Consejo Nacional Electoral. Y entonces, como ya tenemos como las 2 fotos, al menos de Senado, podemos ver cómo le fue a uno y cómo le fue a la otra, ¿cierto? Sí, de acuerdo, Daniel. Y en un informe reciente el 17 de marzo que presentó la MOE, lo que hizo fue revisar justamente las variaciones de las votaciones entre ese preconteo y el escrutinio. Y lo que encontraron es que las 2 fuerzas políticas más grandes, que fue el Pacto Histórico y el Centro Democrático, fueron los que tuvieron una mayor variación de los resultados, pero que realmente son 86.000 votos, es decir, tampoco frente a los millones de votos que recibimos en Congreso es tan significativo. Y en el resto de organizaciones políticas, pues a menos votos hubo menor variación. Realmente la variación fue pues mínima y no alerta a ningún tipo de irregularidad que nos haga pensar que hubo un fraude o que hubo algún tipo de intención de perjudicar a alguna organización política en el país del 8 de marzo. Laura, tan poco significativo que el número de senadores con los que se quedó el Centro Democrático, a pesar de lo que empezaron a decir a algunos de sus miembros, terminó siendo el mismo. Sí, de acuerdo, Daniel. Igual, como hemos dicho claramente, el presidente, pues por ser el presidente de la República, por eso hacemos tanto énfasis en que promueva este tipo de narrativa, pero también lo que empezamos a ver con el paso de los días era que desde distintos sectores, especialmente a veces también en cámaras de representantes, en donde normalmente pues ahí puede haber un voto finish entre una u otra corporación para una curul, empezaron a alegar fraudes y empezaron a sacar los formularios y pues esto de nuevo, como ya veníamos diciendo, genera un efecto de amplificar y de volver general algo que son cosas y casos muy específicos y que no me quiero quedar sin decir esto, Daniel, pasa al menos desde que existe la silla vacía. Y esto es una cosa que haciendo esta nota nos gustó mucho encontrar y fue que en 2010, cuando la silla llevaba 1 año, encontramos una nota cuando perdió Mocus frente a Juan Manuel Santos, que le pedían a la silla revisar los formularios C14 porque decían que Mocus había perdido por fraude. Y la silla hace un ejercicio más o menos similar al que hicimos en esta ocasión, revisa 5.000 formularios y vuelve a encontrar lo mismo que estamos encontrando hoy, que a mayor votos puede haber mayor número de tachones hacia un candidato y que igual eran minoritarios frente al número de formularios y al número de votos y que no había ningún tipo de alerta de manipulación de los resultados. Claro, creo que sí es importante la vigilancia que hacen los partidos, pues porque en 2022 al pacto histórico, por el diseño de un tarjetón, creo que hay una confluencia del tarjetón, no, del formulario de 14 en el que el último era el pacto histórico. Entonces creo que los jurados, después de haber comunicado por teléfono, todos los partidos había como una propensión al error más grande con el último. Creo que eso no está del todo claro qué fue lo que pasó ahí. Sí hubo un problema grande que, al menos en estas elecciones, no se repitió y fue subsanado. Sí, sí, de acuerdo, Daniel, y que incluso hay que decir que lo que pasó en 2022, que como bien mencionas, lo que sucedió fue que al momento de hacer el preconteo hubo muchas mesas que no se dictaron los votos del pacto y por eso en el escrutinio fueron apareciendo, pues no apareciendo, realmente se fueron contando oficialmente porque el escrutinio es el conteo oficial y por eso es que aparecieron 3 curules más en el caso de... Ay, ya me acuerdo que decía el director electoral. Claro, que la gente pensaba que era el total, entonces, como estaba de último, pensaba que era el total de votos, entonces a veces no lo dictaba y parecía el total, pues porque además era el partido más votado, entonces era un número grande.
Y además pasaron otras cosas, que hubo muchos jurados jóvenes, por ejemplo, ese año y también se equivocaron en diligenciar. O sea, hubo varios factores. Tampoco podemos decir que el incidente se dejó pasar y que no hubo ningún tipo de informe o de aclaración. Pero en efecto, Daniel, no sucedió este año y también hay que decir que lo que sucedió en 2022 no fue catalogado como fraude por ningún, digamos, ente independiente, o las fuentes no nos hablan de fraude porque justamente, y de nuevo yo insisto mucho en esto, los resultados oficiales, es decir, el pacto histórico tuvo sus 3 curules de más que tenía que tener en los 4 años. Cuando hay fraude tiene que haber sistemáticamente una operación y aquí siempre no se nos puede olvidar, pues el fraude más reciente que hubo en Colombia fue lo que hizo que se creara el M19, que fue cuando hubo un apagón, se cambiaron los resultados de un boletín a otro. Entonces hay que recordar realmente qué es lo que significa que haya fraude para que pues realmente podamos hablar de que es una irregularidad, que lo subsana el mismo sistema y que realmente es, pues bueno, aquí hubo una mano negra, como se ha hecho pensar, y están robando y están falseando lo que ha dicho la gente en las urnas. Laura, llegando a las elecciones de primera y segunda vuelta, son unas elecciones más sencillas, ¿no? Y son más fáciles de vigilar. Hay solamente, bueno, en la primera pues va a haber 12 candidatos y sus fórmulas, 12, 14, ya se me fue el número exacto, pero bueno, son más de 10. Y luego en segunda vuelta solo 2. Esas elecciones son más fáciles de vigilar y más fáciles de hacer, digamos, para evitar estos errores que igual suceden. Es decir, que se rellenan menos campos, van a haber menos tachones, porque obviamente en unas elecciones como estas de Congreso se rellenan, se dice que una mesa de votación puede rellenar más de 3 campos. Entonces, claramente sí se van a rellenar menos campos. Pero los tachones van a suceder y van a seguir sucediendo porque lo hacen humanos, a lapicero, después de 8 horas sentados en una mesa, en donde puede contarse mal un dato, en donde tú anotando un número te puedes equivocar. Sí. Va a pasar. Lo importante es realmente cuando revisamos los formularios, la suma da, realmente la suma es consistente, las 3 copias son consistentes, los tachones están apareciendo en favor de quién. Ojalá haya reconocimiento de los resultados, que es lo más importante. Laura Zanabria es la editora del Detector de Mentiras. Laura, muchas gracias por pasar por acá. No, Daniel, a ti por invitarme. Nosotros seguimos aquí conectados, no se vayan, ya viene el Detector de Mentiras de la CIA Vacía. Ya volvemos.